¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos felices de estar junto a ustedes, aquí en Canal 8, con un interesantísimo invitado. Estoy junto a María Cecilia Bartolín y junto al otrora candidato presidencial, hoy candidato a diputado, Alberto Mayol. Todos lo conocemos, sociólogo. La verdad es que a nosotros nos gustó mucho su programa de gobierno. Tuvimos la oportunidad de leerlo, de interiorizarnos de él y creemos que él es un muy importante aporte a la política de nuestro país. Hay muy pocos políticos que pueden aportar verdaderamente a nuestro sistema político, por lo que vemos. Todos ustedes han visto lo que ha pasado la política en los últimos años. Él, creemos nosotros, puede ser un verdadero aporte. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal a los telespectadores de Canal 8, a María Cecilia, a Claudio? Efectivamente, para mí un honor estar acá. La gente que nos sigue más sabe perfectamente que muchas veces nos parece muy interesante que el discurso que nosotros tratamos de proponer ahora como candidato a diputado a un distrito específico igual tenga resonancia también en otros distritos, en otros espacios, y no solamente quedarnos con los límites geográficos que se nos impone por ley. Por tanto, para nosotros es un honor estar aquí también en Peñalolén y poder efectivamente tener una discusión sobre la situación política, sobre las propuestas, sobre los proyectos que consideramos que Chile necesita. Correcto. Bueno, en esa perspectiva, ¿qué tópicos de tu programa presidencial, porque evidentemente no tienes la misma maniobrabilidad que tendrías como presidente, ¿cierto? Como diputado, ¿qué cosas te gustaría impulsar de preferencia? Sí, tú planteas ahí un tema que para nosotros ha sido siempre muy importante y es parte de la reflexión que hicimos a la hora de tomar definiciones sobre el futuro. Pensábamos, claro, estábamos de candidatos presidenciales, planteábamos ciertos temas, nos costó mucho lograr que efectivamente esas temáticas fueran recibidas. O sea, tuvimos que lograr, no solamente no nos sirvió de nada golpear las puertas, lo que tuvimos que hacer fue romper puertas para poder hacer entrar discusiones como la democratización de las Fuerzas Armadas. Me paraba ayer un señor que es un ex marino democrático, que dice que ha tratado de contactar una infinidad de personas para tratar los temas de democratización de las Fuerzas Armadas y no hay recepción. Lo planteamos también respecto al tema del mercurio, su nacionalización, SQM, en fin, todo ese tipo de temas que eran temas muy relevantes en la agenda y sin embargo era muy difícil ponerlo, pero finalmente logramos ponerlo sobre la mesa gracias a la franja televisiva y una serie de cuestiones. Luego de eso, efectivamente, viene el problema cuando uno ya es candidato a diputado que en general la presión es a tratar de circunscribirte a tu territorio, a los problemas específicos, a un diálogo casi con los alcaldes, y está bien, eso es correcto, pero eso no puede ser lo único. Y en ese sentido yo creo que uno de los grandes desafíos que nos vamos a imponer, el primero, es lograr que si nosotros llegamos a ser diputados, efectivamente sea posible que un diputado logre instalar agendas del país que incluso excedan sus derechos en términos de la ley. O sea, el diputado no puede proponer proyectos de ley que tengan, por ejemplo, que involucren presupuesto, ¿no? Bueno, a nosotros nos parece que eso no implica que no poder poner administrativamente el proyecto de ley en el Congreso, no significa que no seamos capaces de instalar la temática de un proyecto de ley que requiera financiamiento. Ese tipo de cosas creemos que tenemos que ser capaces. Y en ese sentido, nosotros recogemos todo nuestro programa y obviamente las cosas que nos parecen más importantes allí son las temáticas que tienen que ver con, primero, pensiones. O sea, por eso hemos concentrado mucho nuestra campaña en tratar de ser eficaces con la acción respecto a las pensiones. O sea, la acción que nosotros hemos hecho va a permitir, sí o sí, y esto ténganlo claro, no va a ocurrir en las 2 semanas que quedan para la elección, pero va a ocurrir, va a permitir que efectivamente, al menos, ¿ya?, tratamos de llegar a una discusión mucho mayor, pero sin duda van a bajar los costos de todas las AFPs que no han bajado sus costos en muchos años. Y sin duda van a haber cambios de los modos de operación y va a haber más foco en la rentabilidad real.
Y eso es por la acción que hemos hecho osada de denunciar varios elementos. En segundo lugar, además del tema de pensiones, con lo cual nosotros estamos trabajando además con la coordinadora de trabajadores no más AFP, o sea, nosotros queremos que se terminen, pero también queremos que vaya, para que se termine hay que ir debilitando y horadando este sistema. Por otro lado, queremos también nacionalizar Sokimich. Nos parece que es una vergüenza, porque es un tema no solo económico, un tema político, un tema ético. O sea, un tipo, para decirlo en simple, me tomo un minuto para eso, el señor Ponce Lerú estaba en Corfo, que lo había puesto Pinochet, que era su suegro. Y él en Corfo toma la decisión de nominarse a sí mismo en Sokimich, a cargo de Sokimich. Cuando llega a cargo de Sokimich, decide que Sokimich se va a vender. Y define un precio ridículo, exiguo, mínimo. Luego que define el precio, él mismo, sentado ahora en Corfo, toma la decisión de prestarle el dinero a la persona que va a comprar Sokimich, que es él mismo, ¿ya? Y le presta el dinero para que compre Sokimich al precio que él mismo definió. Compra Sokimich. Como toda esta maniobra era escandalosamente grave y seria, ¿ya? Toma la definición de que apenas llegó la transición, empezar a comprar a diestra y siniestra, literalmente, para que esto no fuese un problema. Y por tanto, compró a la política y por todos lados. Entonces, el tipo se protegió de esa manera. Nosotros vamos a permitir que la lección de todo este proceso sea que ese tipo siga siendo propietario de la empresa. Hoy, después, cuando tuvo la crisis por los financiamientos ilegales, dijo ya, ok, yo me salgo de la presidencia del directorio. ¿Y quién quedó a cargo? Su hermano. Entonces esto no es aceptable. Nosotros creemos que esas dos medidas, el tema pensiones, el tema Sokimich, son dos medidas que nos parecen esenciales para empezar la conversación. Bueno, te escuché decir claramente ahí el tema de las pensiones. Sí. Definitivamente ustedes están en contra de la AFP, o sea, eliminar Sí. contra el sistema, pero Sí. entendí bien, si entendí bien, de alguna manera hay que ir horadando el sistema actual para finalmente llegar a un sistema de reparto, que es lo que propone la coordinadora, ¿no es así? Exactamente. Nosotros queremos un sistema de reparto. La propuesta de la coordinadora de trabajadores es una propuesta técnica, una propuesta que no solamente es política, sino que hay un trabajo de varios meses con varios economistas. Tenemos la suerte de que gente de mi centro de investigación efectivamente participó en esa propuesta, aunque la lideró un gran economista, para nuestro juicio una persona que ha sido esencial en todo este proceso de movilización social desde hace muchos años, estoy hablando de más de 10 años, que es Marco Kremerman. Y esta propuesta es una propuesta robusta, calculada a 100 años plazo, vislumbrando los cambios demográficos, y con el sistema de reparto se permitiría llegar efectivamente a duplicar la pensión, las pensiones actuales, más que duplicar la pensión mínima, generando una pensión equivalente al actual salario mínimo, como mínimo. Entonces, una pensión universal, ojo, no solamente para aquellos que cotizaron, trabajaron, no, una pensión universal a todas las personas mayores de 65 y 60 años, en el caso de las mujeres. O sea, es realmente una transformación completa. En ese sentido nosotros estamos muy claros en eso, pero evidentemente hoy día hay este enemigo, las AFP, están actuando. Nosotros lo que queremos es ganarles políticamente, porque la ciudadanía, y esta es una premisa que nosotros no hemos impuesto, a mi juicio unos grandes errores de la izquierda. La premisa fundamental de la ciudadanía, que puede ser un poco más a la izquierda, pero no es militante, es que no pueden apoyar proyectos que van a ser derrotados porque eso solo es peor para ellos. Y en eso tienen razón. Nosotros tenemos que ser capaces de mostrar que ganamos batallas. Entonces, ganar una batalla, lograr que, no sé, que mañana se cierre la asociación de AFP, es ganar una batalla importante. Que mañana tengan que bajar las comisiones de la AFP a 0,3, todas, hoy día están en 1,5. Es una batalla súper relevante, porque los empieza a hacer retroceder, y la ciudadanía empieza a decir, vaya, esta disputa puede lograr resultados. Esa es gran parte del tema. Hay varios otros temas. Yo soy un convencido, por ejemplo, de que yo trabajo mucho con artistas, entonces los artistas siempre se les ocurren ideas fantásticas, pero todavía no está la obra, porque está la idea general. Entonces ellos le llaman, tienen un nombre muy bueno para eso, que es bajar la obra. Entonces tú te dices,
dicen, oh, tengo una idea de hacer una obra sobre tal tema. Oh, está buenísimo. ¿Y cómo la voy a bajar? Todavía no sé. Porque tiene que quedar todo en una cosa, o en un cuadro, o en un objeto, en una cosa. Entonces puede ser una cosa gigante, extraordinaria, pero tiene que bajarla. Bueno, resulta que a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos muy buenos conceptos, tenemos un buen desarrollo en ese sentido, pero tenemos que hacer que las cosas sean visibles, que sean notorias, que sean claras. Y eso es un desafío enorme. Y eso tenemos que bajar este contenido. Y bajarlo no significa hacerlo comprensible en palabras más simples, que es el error que cometemos. Que es como decir, no, pero es que como no habla en simple, entonces no se le entiende. No se nos entiende porque cuando vamos a hacer algo, no lo hacemos mediante una obra. Cuando yo digo tren, por ejemplo, en la primaria, cuando digo que es fundamental construir trenes en Chile, lo que estoy diciendo no son trenes, estoy diciendo regionalización, descentralización. Es una forma de bajar eso para que no suene como, y ahora vamos a defender a las regiones. No, es una cosa lo suficientemente cara, compleja, difícil, como para que no sea viable hacer un tren sin hacer la regionalización. Porque si no, no tiene sentido hacerlo. Entonces te pones un desafío mayor, concreto, visible. Por ejemplo, Michelle Bachelet cometió todos los errores del mundo en esto. Ella dijo, voy a hacer una reforma educacional. No hay un solo colegio, modelo, que sea el nuevo tipo de colegio para el futuro. No hay una sola universidad construida con una obra que la gente pueda ver. Entonces se dice, no, pero estamos abriendo, y ya se abrió administrativamente la universidad en Coyhaique, en la sexta región. ¿Ya? Bueno, pero ¿dónde está esa cosa que uno dice, esta universidad llegó para quedarse, para derrotar a todas las universidades privadas, para efectivamente dar una señal de triunfo? Eso es muy importante, o sea, lograr que las cosas sean estéticas, perceptibles, concretas, sensoriales, tener una relación con el mundo. El modelo de la derecha está todo el día con nosotros en la calle. Tú vayas a pagar y se tiene que sacar una tarjeta de crédito, y ahí está el modelo funcionando. Y ya objetivamente no te puedes. Yo lo traje me casé hace como 3 años. Y cuando me casé, dije, bueno, me voy a ir a comprar un terno, ¿ya? Entonces, o algo parecido, ¿ya? Entonces fui al centro, porque yo me acordaba que cuando yo iba para el centro, siempre había porque cuando la última vez que me había comprado ropa para cosas así, era cuando trabajaba en el Banco del Estado, que tenía que ir más o menos descendiendo. Y en el centro había ropa para hombre, más o menos formal. Y llego, y no había. Habían acabado las tiendas, quedaba Falabella, cosas así. Pero además Falabella mismo me dijeron, no, en realidad la tienda para hombres la tenemos no sé dónde, me acuerdo, en Providencia o en Costanera. Entonces tú dices, entonces obviamente el modelo está por todas partes. Y eso lo vivimos todos los días. Entonces la gente dice, ¿qué es lo real? El modelo. ¿Y qué es lo irreal? Ustedes. Nosotros tenemos que hacernos reales. Y eso requiere pequeños avances, pequeños triunfos, concreción. Para que la gente crea. Para que efectivamente. Que es posible. Para que efectivamente, exacto. El cambio es tan abismante, tan lejano, tan imposible. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Claro, y aunque, yo insisto en esto, aunque Chile no es un país normal, el discurso del mundo hoy día, no hace 15 años, esto es un gran problema para nosotros, hace 15 años el discurso del mundo era distinto al discurso actual. Hoy día el discurso del mundo se parece mucho al discurso del neoliberalismo chileno. Entonces, ellos sienten... Ahora, el mundo no es igual a Chile, ni mucho menos. O sea, se pagan más impuestos en todas partes, hay más beneficios sociales, hay más gratuidad, hay sistemas de reparto. Nada tiene que ver con lo que hay en Chile. Claro. Pero el discurso se parece, entonces los tipos te muestran, dicen, mire lo que dice el diario tanto de esta situación. Claro. Mire lo que eso te lo muestran a cada rato. A cada rato, como diciendo, mire, vamos por el camino. Por el camino, claro. Claro, pero Chile es un país carísimo muy y con caro. sueldos muy desiguales y muy bajos. Entonces eso habla de una, no sé, de usura absoluta de las empresas chilenas. Totalmente. Con costos bajos, venden más caro que afuera. No, y además los tratados de comercio lo que han hecho es ir destruyendo una base económica importante del país, que es la producción. O sea, piensen ustedes que, no sé, ¿cuántas jugueterías nacionales quedan? Jugueterías, productores de juguetes, gente que hacía juguetes, que había fábricas desde chiquitas hasta bastante grandes. Pero eso no existe, porque hoy día los juguetes
vienen de China. Entonces, por tratados de libre comercio, qué sé yo, llegan sin base arancelaria, allá cuesta muy barato porque el trabajo está costando muy barato, porque básicamente hay explotación a niveles aún mayores que los de acá, y varios de los productos no solamente vienen de China, vienen de Bangladesh, que es como la China de China, ¿ya? Como la China pobre. Es la China pobre, o sea, imagínense lo que es eso. Pensemos que China en términos de ingreso per cápita estamos hablando de una cifra que es más o menos la 10ª parte de Chile, o sea, mucho más pobre, y Bangladesh es mucho más pobre. Entonces, y eso, claro, la mano de obra ahí no vale nada. Entonces llegan aquí unos juguetitos baratísimos, pero claro, nosotros le podríamos haber hecho esos juguetes por 500, por 1.000 pesos más, tampoco es tanta la diferencia, pero por esos 500 o 1.000 pesos más, nosotros destruimos toda nuestra industria y destruimos los barrios que vivían de esa industria, las zonas que vivían de esa industria y las personas que vivían de esa industria radicalmente. Entonces, aquí hay una destrucción de todas las condiciones de oportunidad donde todos vamos a tener que migrar a ser de mayor o menor rango vendedores de algo, vendedores de seguros, vendedores de multitienda, ¿ya? O sea, cerca de mi casa hay una farmacia de la antigua, ¿no? Claro, entonces es formidable, pero de verdad, bueno, de hecho en mi barrio hay como 2, pero esta es una edad que se nota que era farmacia como desde el año 20, o sea, se nota que bueno, y resulta que y tú miras eso y el problema es que te parezca tan extraño que no sea de una marca, que no sea entonces tú dices, no, fíjate que la otra vez salió en Concepción, pasó en Concepción que había un café famoso en el centro y al lado había una farmacia Cruz Verde. Se cerró el café y lo que se abrió en ese espacio no era otra farmacia Cruz Verde al lado. Se cerró un café emblemático por abrir otra farmacia. Entonces tú dices, ya no, esto, o sea, entonces esto es cuando ya la irracionalidad desborda por todas partes y debemos ser capaces de ilustrarla, mostrarla. Correcto. Hablando de los tratados de libre comercio, la bancada del Frente Amplio de los diputados aceptaron la moratoria que está proponiendo la plataforma Chile Mejor sin TLC. Ustedes precisamente leyeron y estudiaron esto y es irrisorio que el país y el país y la presidenta esté ahora más que nada impulsando la firma de 6 tratados, entre ellos renegociaciones con la Unión Europea, con Canadá y la reciente firma con el Tratado de Argentina, que sigue siendo en secreto, a espaldas de la gente y a espaldas también del Parlamento, porque el Parlamento tampoco sabe qué están haciendo. ¿Qué van a ustedes impulsar como diputados, como Frente Amplio? Bueno, ahí la fiscalización. La fiscalización es fundamental. O sea, obviamente, además, ir avanzando en generar regulaciones para todo esto. Cuando tú planteas el tema de los tratados de libre comercio, el requerimiento de la plataforma Chile Mejor sin TLC es un requerimiento súper básico, que debería ser, que cualquier chileno se debe imaginar probablemente que es algo que sí se hace y que realmente no se hace. ¿Qué es lo que no se hace? No hay ninguna evaluación de estos tratados. O sea, cuando uno dice que se evalúa, claro, aumentaron entonces los intercambios. ¿No? Obvio, si hay un tratado, o sea, si le sacaste un obstáculo, ¿no? Entonces, obvio que aumentaron los intercambios. ¿Qué significó eso medioambientalmente? ¿Qué significó eso políticamente? El tratado con Uruguay que se está negociando ahora es un tratado que incluye el hecho de que las empresas puedan definir que se sienten agredidas por las políticas interiores de un país, ¿ya? Y puedan demandar a los estados cuando las ganancias que ellos tienen no son equivalentes a las que ellos proyectaron al principio del proceso. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que mañana podría ocurrir que si se aprueban cosas así, que una empresa le diga a un gobierno y lo demande internacionalmente porque quiere subir el sueldo mínimo. Y le dice, usted me está bajando la tasa de ganancia, ¿ya? Que es distinto cuando yo llegué, así que usted puede subirle el sueldo mínimo a toda la gente, pero a las cosas que que se comercian conmigo, no. ¿Ya? Y es una cosa absurda, completamente absurda,
Pero además había, por ejemplo, el TPP, que Chile está obsesionado porque salga, aunque no esté ni siquiera de acuerdo Estados Unidos, ¿no? Que fue el que lo impulsó. Bueno, resulta que el TPP establecía además la existencia de tribunales internacionales donde las empresas podían demandar a los estados, pero donde los estados no podían demandar a las empresas. Entonces, estamos hablando de una entrega del poder total al mundo empresarial. De esa es la disputa que estamos viviendo hoy día, y hay que hacerla con toda la fuerza. Felizmente, por ejemplo, se va a hacer en un acto de osadía por parte de la derecha, y felizmente hay un acto de osadía también por parte de la izquierda allí en Argentina, la reunión anual de la OMC. Y ahí la izquierda argentina se está movilizando mucho, y la izquierda latinoamericana, para asistir efectivamente a protestar respecto a esa reunión. Entonces, ahí está la disputa política del momento. Y desgraciadamente, bueno, tenemos que ser capaces, entonces, no hemos sido capaces y tenemos que ser capaces de bajarla para que eso quede claro en general, en la mayor parte de la ciudadanía. Y te voy a llevar a otro punto. Sí. La coordinadora No Más AFP fue capaz de movilizar a más de 1 millón de personas para votar por algo que de verdad a la gente le importa. En la última elección, sumando todos los partidos, todas las votaciones, no alcanzan a ese 1 millón de personas. Entonces no significa que la gente no quiera participar o no le interese. Lo que pasa es que la política no le interesa porque ha habido un nivel de corrupción transversal. ¿Qué le dirías tú a la gente para que crea que sí se puede cambiar y hacer política honesta con ustedes, que son gente nueva, gente que no está corrompida como los que ya están en política? Porque lamentablemente, si buscamos un nombre, todos tienen alguna yayita por ahí. ¿Qué le dirías tú a esa gente para que se movilice y vaya a votar ahora por la gente joven, por la gente que está partiendo con ideales para ayudar a la población, a la gente, al pueblo? Mira, yo creo que yo entiendo a las personas que no votan. Lo entiendo porque naturalmente es muy difícil sentir que puedes confiar cuando, no sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo súper banal, pero fuimos muchos los que, con una crítica lacerante contra la concertación, nos alegramos en el momento en que una persona como ministro del Trabajo impugnó a otra persona como ministro de Hacienda. Sus nombres son Osvaldo Andrade, Andrés Velasco. Y en ese momento todos tuvimos en nuestro corazón algo de Osvaldo Andrade. Y estoy reconociendo algo terrorífico. Terrorífico. ¿Ya? Pero nos ocurrió probablemente a todos un poco. Decíamos que ojalá le gane Andrade, pero después te enteras de que Andrade es Andrade. Ya lo sospechabas, pero de pronto te enteras ya con toda evidencia de que Andrade es Andrade. Y frente a eso, ¿tú ya qué haces? ¿Cómo lo abordas? Entonces la gente dice, son tantas veces las que he confiado, ¿ya? Y con un margen chiquitito de confianza he depositado un voto y resulta que he sido traicionado, que es muy duro. O sea, aquí hay una coalición como la Concertación, después la Nueva Mayoría, que nace para defender dos grandes principios, igualdad y democratización. Y la desigualdad se mantuvo y depende cómo se mida, aumentó. Y la democratización resulta que se resume en una sola cosa: defendieron a Pinochet en Londres. O sea, entonces, ¿cómo se cree después de eso? Y eso nos afecta a nosotros. A nosotros nos llega igual, porque nos dicen, ustedes son muy jóvenes, por eso no se han corrompido, no han tenido ocasión. ¿Ya? Y es un argumento que tiene sentido, porque naturalmente, como hemos estado excluidos, es verdad que no hemos tenido tampoco ocasión. Entonces, es bien complejo. Yo creo que el asunto es más simple. El asunto es, primero, demostrar a la ciudadanía que aquí hay una disputa de poder y que la disputa de poder se produce con o sin votar. O sea, siempre alguien gana, alguien pierde. Y a veces no votar produce que alguien gane y a veces no votar produce que alguien pierde. Y hay que manejar esos recursos políticos con todo el talento posible. En ese sentido,
el llamado simplemente a tratar de informarse lo más posible. Tratar de informarse y ver qué es lo que se ha hecho, qué es lo que han hecho las personas. Tratar de salir de un sentido común que se trata de instalar, que yo creo que nosotros en la misma izquierda hemos aceptado muchos elementos de sentido común que no son adecuados, ¿ya? Y son pensamientos de la derecha, desconfiar de la política como política. Eso se ha instalado muy fuerte. Cuando la política tiene que estar conectada a lo social, obviamente, pero la política tiene que existir y es distinta a lo social. Entonces tenemos que ser capaces de generar esa condición. Si alguien que nos está viendo siente una confianza mínima en alguna persona del sistema político, entonces escruta a esa persona, investíguela, revise, vea un par de videos con toda calma para ver si un movimiento del recto de la cara le incomodó o no. Pero incluso yo legitimo que alguien por una autonomía instintiva diga, mira, lo vi, no me convenció, ¿ya? Bien, pero es una formación de un juicio. Yo lo que creo que lo que no puede ocurrir, y lo que no puede ocurrir para usted si no quiere votar, es que no votar no tenga significado. Si el punto es que en la política chilena nos quedamos sin significado. Entonces tenemos que ponerle significado a cada acto. En esto somos bien claros en nuestro comando. Cada cosa que hacemos tiene que tener un significado. ¿Cuál es el significado? Y cuando vayamos a un lugar va a aparecer no sé qué persona y va a hacer no sé qué acto. Ok, ¿es entretención? Nosotros no estamos para entretener. Que sea entretenido el evento es otra cosa, pero ese evento de entretención tiene que tener significado. Entonces, y eso es lo que hay que hacer. Si usted le encuentra significado a algo y considera que entonces hay que apoyar aquello, vote. Si considera que tiene significado no votar, vote haciendo que se construya ese significado, que es más difícil. Cuando uno no va a hacer algo que es obvio, tiene que exigirse. Por ejemplo, yo muchas veces no voté, pero yo estaba a favor del voto obligatorio. Y yo quería que hubiese voto obligatorio, para no votar con voto obligatorio, para que me llegara la multa, para que llegaran las consecuencias y para poder darle un significado político a ese acto. No para que fuera un acto de comodidad, sino que fuera un problema. Porque ahí entonces uno está obligado a dotar de sentido el acto que está haciendo. Correcto. Este es un modelo que nos vuelve cómodos, en el peor sentido del término. Sí, claro. Sí, y bueno, y algo de lo que creo yo que la respuesta también la diste un poco al principio, cuando hablaste de ir construyendo y mostrando. ¿Ah? Como que tú tienes que irle mostrando a la gente para que vayan creyendo, porque ya la gente, tú bien lo dijiste, la gente ya no quiere creer. No, pero además es abrumadoramente razonable. O sea, tú logras un movimiento como el No Más AFP con 2 millones de personas en las calles el año pasado, 1 millón de personas yendo a votar, ¿ya? O sea, contra todas las dificultades del mundo. Contra todas las dificultades del mundo, sin muchos lugares. O sea, perdón, pero se votó mucho más que en la primaria de nosotros de Frente Amplio, que tuvimos franja televisiva. ¿Ya? Se votó prácticamente lo que se votó en toda la primaria, incluyendo derecha y Frente Amplio, con una derecha súper movilizada para la votación. O sea, se votó. Y eso sin clima, porque no se les permitió, bajo ninguna circunstancia, de algo que sí hace noticia, porque hoy día el Mercurio titula, y varios medios titulan hoy día y ayer, insistentemente, ¿ya?, que la coordinadora No Más AFP invitó a la gente a irse al fondo E, y resulta que no sirvió porque ha perdido el último mes no sé cuánto, el último mes, o sea, estamos hablando, ¿ya? Y resulta que los tipos, eso sí es noticia. ¿Ya? Entonces, pero 1 millón de personas votando no es noticia. Pero 2 millones de personas votando en Venezuela contra Maduro, pero eso es una tremenda noticia. entonces el estándar, y eso también tenemos que ser capaces de instalarlo. Tenemos que ser capaces de lograr que efectivamente ese estándar se vaya rompiendo, que ir generando, no importa que ese medio tenga una línea editorial tal que nos critique. Lo que importa es que entienda que lo que es noticia es noticia. Nosotros hicimos una denuncia sobre la fiesta de AFP Capital y les contamos en breve. Lo que salió en prensa fue porque estuvieron ya cuando se les inundó la sala de máquinas. Lo que salió en prensa fue cuando se inundó la sala de máquinas, pero nunca salimos nosotros como denunciantes.
nunca, en la prensa escrita. Y luego de aquello, además, nosotros quisimos publicar un aviso en prensa escrita para que la gente se inscribiera para una demanda colectiva. Y nos dijeron que el aviso era ilegal en las últimas noticias. ¿Ya? El aviso era ilegal. Coludido el poder, pero de la manera... Y tú abrías el diario en la última página, donde están los avisos, y había un tipo que tenía un aviso que estaba buscando a una muchacha porque él era proxeneta, que es un delito, y está ahí el aviso. ¿Ya? Entonces, y a nosotros nos acusaron de ilegales por querer juntar gente para organizarse para una demanda colectiva, que además le sacamos el nombre de demanda colectiva, porque nos pidieron que no se podía decir. Entonces le sacamos el nombre, lo pusimos para organizarnos, para hacer acciones conjuntas. ¿Ya? Y un correo electrónico. Y eso era ilegal. Entonces, y tú estabas pagando, o sea, no es lo típico, es lo mismo, mira, Vigi, cuando llega el movimiento ecologista más primario, a principios de los 90, él dice, bueno, si quieren salvar ríos, cómprense los ríos, pues. ¿Sí? Entonces, después llega Tompkins y se compra todo el sur, ¿ya? Y dice, y lo voy a salvar esto y voy a hacer, entonces, pura reserva. ¿Ya? Y Vigi estaba indignado porque no se podía hacer eso, o sea, porque no podía ser no productivo ese territorio. Entonces, a ver, pongámonos de acuerdo, o sea, había que comprarlo y generar reserva, o nunca, o no, tenía que no ser viable nomás. No tenía que ser posible. ¿Cuánta cobertura le dieron a Tompkins en vida? Mínima. El otro día llegó su hija porque venía a pedir, a demandar una parte de la herencia a Chile y hacer una demanda judicial, ¿no? Y tremenda cobertura en el Mercurio a la hija de Tompkins porque venía a demandar a su familia. Y ella misma dice, no, si no es ningún problema, lo que pasa es que nosotros creemos que la legislación de Chile considere los elementos de la legislación extranjera para que me toque mi parte, qué sé yo. No era ninguna pelea familiar, digamos, ¿no? Pero es noticia, para poder decir que la hija demanda, en el fondo, a la familia. Todas esas cosas tú dices, a ver, a eso estamos sometidos en esta pequeña isla, digamos, de comunicación, de política, que no puede ser. Es que los medios de comunicación están en las mismas manos. Bueno, por eso promovimos una ley de medios, entre otras cosas, nosotros promovimos una ley de medios donde efectivamente hubiese un tercio de los medios de comunicación que fuesen de carácter local, comunal, y financiados con la plata de la parte de la plata de la publicidad de los medios principales, a que les llegara, y con obligación del Estado de cada vez que avisa en un medio a nivel nacional, avisar en medios locales, distribuidamente, en un fondo común, y además medios estatales. Sí. Entonces, poco antes de venirme estaba viendo un reportaje de la BBC, que es un programa en realidad que tienen permanente, donde a través de pura tecnología estos tipos que andan metidos entre medio de la selva y con los animales debajo del mar y qué sé yo, ¿ya? El tipo se mete, pero en realidad es todo artificial porque se mete en la época de los dinosaurios, ¿ya? En el Cretácico, y está puro y es súper real, y parece de verdad, o sea, es impresionante, y hay todo un guión, un libreto, y esa televisión es educativa, ¿ya? Y se gastan una tremenda cantidad de plata, independiente por completo de los gobiernos de turno, no tiene pero ningún contenido de gobierno, ¿ya? Es una televisión que usa el recurso de la televisión, lo interesante que es la televisión, para fines de carácter de educación de los niños. A mi hijo le encanta esa cuestión y la pasa viendo, y es un contenido altamente educativo, no es ver tele como cualquier cosa, digamos. Alberto, tú querías presentarnos. Sí, yo quería dar una recomendación. Quería dar una recomendación que tenemos acá. Una recomendación de este libro, que es una obra que compila varios textos pensando al Che Guevara en la actualidad, en el siglo XXI. Pensando al Che Guevara desde su vida, pensando al Che Guevara desde su escrito, desde su ideología, desde su historia, en fin, describiendo además bueno, aquí está hay una entrevista también, por ejemplo, a Fidel hablando sobre el Che,
Este es un libro que me parece muy interesante y que quiero destacar, porque es de la Fundación Miguel Enríquez y me habían invitado al lanzamiento y yo no pude asistir además, entonces quiero honrarlos con esta presentación y decir que y no pude asistir lamentablemente porque además me lo había leído, entonces como el absurdo de las presentaciones, la mayor parte de los presentadores de libros, me pasa mucho cuando yo mismo tengo que presentar libros míos, la mayor parte de los presentadores no se leen los libros, entonces cuando uno se los lee y no va, ya es el colmo. Entonces tenemos esta obra bien interesante, la recomiendo harto porque además hay una necesidad hoy día de situarnos en la discusión sobre la izquierda. Y esa es una discusión que tiene muchos años, no tiene por qué ser la discusión sesentera, tiene que ser una discusión del siglo XXI, pero hay muchas oportunidades de cómo darla, y una de ellas es a través de los grandes personajes, de las grandes personalidades del siglo XX y la discusión sobre aquello. Estos días son los días en que Vladimir Putin dijo que había sido un error la revolución bolchevique, son días donde han pasado cosas, digamos, en términos del significado del pasado. Y es importante entonces encontrarnos con aquello y formar una opinión suficientemente fundada. Para ese tipo de cosas, una revisión como esta, con tremendos autores, es una posibilidad bastante interesante. Así que una invitación, por supuesto, a leer. Bueno, Alberto, la verdad es que nos encantó la entrevista, el tiempo es implacable, así que me gustaría que para despedirnos le dejaras un mensaje a nuestro público de Canal 8, que es un público muy especial, que tiene ideas afines a tu programa, así que yo creo que sería importante. Sí, yo creo que, mira, aquí hay una cosa que es bien clara. Cada vez que ha ocurrido que la derecha se debilita, que no está en condiciones de gobernar fácilmente, como ha pasado en los últimos años, cada vez que eso ocurrió en la historia de Chile, la derecha lo que hace es ganar tiempo. Tratar de tirar al córner lo que puede, chutear para adelante también lo que puede. Es evitativa. Intenta salirse del contexto. Nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos que luchar para que este contexto, el de ahora, el de estos años, sea el fundamental. Este es un año que logró la derecha revertirlo en algún momento y volverlo un año relativamente conservador. Y para colmo en un año de elecciones, lo que es muy malo para efectivamente las propuestas, los proyectos que tenemos. Y eso es mea culpa que tenemos que hacer nosotros, que no fuimos capaces de generar un año con un clima transformador. Pero yo no tengo duda de que si la derecha logra eso este año, independiente de lo electoral incluso, logra un escenario más bien conservador, no tengo duda que nosotros vamos a lograr eso el próximo o el subsiguiente sí o sí, generar un clima nuevamente de transformación, porque esto está que va y viene. Si uno mira los últimos años es así. Entonces la invitación es bien clara. Yo creo que tenemos que ser capaces de hoy día tener en cuenta de que no podemos demorarnos, de que si nos invitan a demorarnos 5 o 10 años para hacer las grandes transformaciones que Chile necesita, de verdad esto no van a ser 10 años, van a ser 40, como pasó en los años 20, que terminó recién haciéndose los cambios en los años 60, y con una derecha que después volvió a fortalecerse y haciendo un golpe inclusive. Entonces tenemos que ser capaces de evitar que pase el tiempo, de lograr que un poco lo que logró, aunque perdió las elecciones y todo, pero lo logró Podemos, haciendo en pocos años, construyendo una masa suficiente, una cantidad de personeros elegidos por todo el país enorme, con una agenda política súper potente, con liderazgos multiplicativos. Todo eso tenemos que ser capaces de hacer y eso es un desafío que es ahora. Por eso nosotros ayudamos a forjar el Frente Amplio desde su origen, por eso lo hicimos así y por eso nos interesa efectivamente proseguir con esa tarea, porque nos parece que hay que formar una gran coalición que permita llegar lo más lejos posible. ¿Algo más? No, nada más que darle las gracias a Alberto. Esperamos que te vaya muy bien en esta elección, porque la verdad eras nuestro candidato para presidente, serás nuestro candidato para diputado. Y dejarte abierta esta ventana para que puedas conversar con la gente, que es una gente aquí en La Hermida, aguerrida, que sabe de luchas, de siempre.
Y eso, más que nada la puerta abierta para. Muchas gracias y también un llamado a movilizarse en el sentido de que yo les pido, es un favor de verdad para nosotros, que si alguien le considera que efectivamente le habría gustado votar por nosotros como diputado, pero no vota en el distrito, que de repente piense qué personas están en el distrito, hable con esas personas y vea si puede efectivamente darles contenidos, elementos, para que consideren la posibilidad de votar por nosotros. Es una tarea que hay que hacer con mucho respeto, con mucha responsabilidad y con mucho cariño, pero es una tarea que a nuestro juicio es una tarea importante a realizar, porque es una tarea que además la derecha la hace formidablemente, la hace de un modo muy sencillo, así como mandan un WhatsApp, así como ya, asustando, digamos, básicamente, a mucha gente para tratar de conseguir más votos. Tenemos que ser capaces de efectivamente traer a mucha más gente a votar por las ideas de izquierda de distintas maneras, los distintos candidatos que la representan, y con eso construir efectivamente una condición mejor. Muchísimas gracias, Muchas Alberto. Gracias a todos ustedes, gracias a Canal 8 por este espacio. Y bueno, como les hemos dicho siempre, si usted quiere cambio, usted tiene que ir y votar, porque usted es parte de ese cambio. No puede quedarse en su casa. Tiene que levantarse, ir y votar. Si no, después no puede alegar ni puede reclamar, porque usted tiene que ser parte de ese cambio. ¿Qué más puedo decir? Hasta el próximo sábado, queridos telespectadores, esperamos contar nuevamente con ustedes en nuestro programa, nuestro bloque Verdadera Justicia, que ni siquiera lo presenté, digamos. Que somos nosotros un bloque filial de Antimafia 2000 Italia, Antimafia 2000 Argentina, Antimafia 2000 Uruguay, Antimafia 2000 Paraguay, Antimafia México y Antimafia Chile. Así que hasta pronto, queridos telespectadores. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde consigo?